Muy bien, vamos a continuar con esta clase y vamos con la segunda parte. Ya vamos a entrar de lleno a conocer lo que es el concepto de rehabilitación y cuál es el rol del terapeuta físico dentro del equipo multidisciplinario que atiende al adulto mayor. La OMS define a la rehabilitación como un proceso activo por el que las personas discapacitadas a consecuencia de una enfermedad o una lesión van a alcanzar una recuperación total cuando es posible o desarrollar su máximo potencial físico, psíquico y social y son integradas al entorno más propio, más apropiado. Entonces, si ya hablamos de que en el adulto mayor vamos a tener más fuerte ese concepto de fragilidad, de vulnerabilidad, de que hablábamos de todas las lesiones que son susceptibles a presentarse en la persona geriatra por todos los cambios físicos, anatómicos, bioquímicos, psicológicos por los que sufre a lo largo del tiempo, es indispensable que esta población sea la que con la que más enfoque se le dé el concepto del tratamiento por medio de rehabilitación física. Y es desgraciadamente el menos conocido, el menos apoyado, sobre todo en el que hay mucha desinformación, tanto para el paciente como para sus familiares, que son los familiares los que van a ser los encargados de llevar a su adulto mayor a su atención médica, a sus consultas. Entonces es importante desde este aspecto dar a conocer la terapia física, dar a conocer el alcance de la rehabilitación en estos pacientes. ¿Para qué? Para que puedan ellos colocar a la rehabilitación dentro del ámbito indispensable de atención de salud. Entonces, ese es nuestro primer trabajo. Nosotros como personas que nos vamos a encargar de la fisioterapia geriátrica, debemos primero darnos a conocer, de enseñar a la población el por qué deben acudir con nosotros para empezar con su proceso de terapia, todos los objetivos que vamos a lograr en estos pacientes, que es recuperar la capacidad funcional, es brindarles una máxima autonomía o una máxima independencia pese a las patologías que tengan, pese a las pluripatologías que lo acompañan. Es evitar que estas condiciones generen mayores complicaciones o avancen de manera desproporcionada en el tiempo. Es brindarles una mejor calidad de vida. Es por eso la importancia de dar una enseñanza a este nivel desde paciente y familiares y principalmente cuidadores, lo que esto también les va a llevar a un beneficio a ellos, ¿no? Sabemos del síndrome de sobrecarga del cuidador, puesto que el tener a una persona con todos estos postulados geriátricos, con esta fragilidad que ya tuvimos, y si le aunamos a esto una discapacidad, pues es algo muy complicado de sostener en un ambiente familiar. Entonces es por ello en el que debemos de reforzar ese conocimiento acerca de los alcances de la rehabilitación. Y no solo incluso en pacientes y familiares, también en nuestro medio asistencial, en nuestro medio sanitario, hay todavía profesionales de la salud que están muy desinformados acerca del alcance de la rehabilitación y solo limitan su tratamiento a concentrarse en la patología, a concentrarse en el tratamiento médico, concentrarse en el tratamiento por medio de medicación, de hospitalización, sin tomar en cuenta todas las repercusiones que ese tratamiento está llevando en nivel de la persona, en un nivel físico, en un nivel funcional, en un nivel de desenvolvimiento de la persona en su entorno, ya sea del hogar, ya sea familiar o en un entorno social. Entonces también con ellos deberemos de generar canales de comunicación para que sepan la importancia de complementar ese tratamiento con un tratamiento de rehabilitación y no solo enfocado al tratamiento, sino también en la prevención. Entonces es muy importante que alcancemos a dar un enfoque más global donde se incluya esta parte dentro del equipo multidisciplinario de atención del adulto mayor. ¿Y cómo va a ser posible? Pues dando a conocer
cuáles son las diferentes actividades que realizamos, cuáles son los diferentes logros que vamos a tener cuando un paciente ingresa a rehabilitación y dando a conocer los resultados obtenidos cuando los pacientes se atienden con rehabilitación o complementan su tratamiento con terapia física a cuando no lo hacen, ver cuáles son las limitaciones y cuáles son nuestros resultados. Entonces, hablábamos también de que el terapeuta físico o la persona encargada de la rehabilitación en el adulto mayor va a tener una doble función, no solo una función de tratamiento, sino hablábamos de la importancia de generar una función preventiva. En estas, pues, es cuando actuamos en el adulto mayor sano, donde establecemos programas de tratamiento por medio de la actividad física, por medio del deporte, por medio de la recreación. Son estos papeles los que van a formar en el ámbito importante de generar una prevención de futuras complicaciones, de que las patologías propias del envejecimiento avancen, de que se lleguen a generar mayores comorbilidades. Es en este punto en el que deberemos de actuar de mayor manera para evitar que el adulto frágil se convierta o llegue a tener mayores complicaciones como riesgo de caídas que le lleven a desarrollar una mayor discapacidad. Y también, por otro lado, tener la función terapéutica, que son todas esas actuaciones sobre el anciano enfermo, ya cuando se presenta con toda la sintomatología propia de una enfermedad, ya cuando fue diagnosticado por su médico geriatra, ya cuando se le hicieron una serie de pruebas, nosotros aquí en esta parte también tendremos que hacer una evaluación más encaminada a la función, qué tanto esa patología está afectando en la independencia del paciente y qué tanto está afectando para que pueda desenvolverse en sus actividades básicas de la vida diaria. De ahí poner nosotros o plantear nuestros objetivos de tratamiento que no solo van encaminados a recuperar la función, sino van encaminadas, como lo dijimos, que es el papel principal de la rehabilitación, van encaminadas a devolver a ese adulto mayor a su entorno social, a su entorno de participación. Y debe de ser una función terapéutica, deberá de ser también de la manera más precoz posible, deberá de iniciar en un ambiente ideal donde todavía podremos obtener muchos beneficios a nivel de mejoría de los síntomas, mejoría de la enfermedad. Muchas veces esto no es posible por la misma desinformación que hemos venido comentando, porque llegan a poner a la rehabilitación como último recurso de atención. Entonces es cuando el pronóstico o los objetivos o los resultados que vas a querer lograr no van a ser tan importantes como cuando se desarrolla un programa precoz. Y nuestra función con nuestra final, con la función terapéutica, nuestro objetivo final es la restauración del estado funcional. Entonces, la medicina en rehabilitación en geriatría nos va a ayudar a prevenir todas las deficiencias, discapacidades que tiene el adulto mayor que pueden ser causadas por una limitación física, por una patología propia del envejecimiento, por las limitaciones tanto sensoriales como mentales y sociales que involucran a este paciente, y vamos a detectar, evaluar y diagnosticar de modo precoz e integral en los procesos discapacitantes. Entonces, nuestra valoración geriátrica integral desde el aspecto funcional en rehabilitación deberá de ser multidimensional. Hablamos de no solo concentrarnos en el aspecto de estructura, de función, de patología o de enfermedad, sino ver a estas personas como todo un componente de esferas que llegan a complementar y que llegan a incidir sobre o a repercutir sobre cómo se manifieste esta alteración a la estructura. Y aquí tenemos un diagrama donde nos muestra las diferentes esferas o los diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una evaluación integral. Tomar en cuenta el aspecto físico. Aquí tendrá de importancia todo lo relacionado a la alteración de la estructura, a la alteración de la enfermedad que me llegue a presentar síntomas como dolor, como malestares, como disminución de la energía, fatiga, alteraciones del sueño y del reposo, irán evaluados en este aspecto.
En el aspecto psicológico, que muchas veces lo dejamos de lado, aquí es importante evaluar los pensamientos, tanto positivos como negativos, evaluar la capacidad de aprendizaje del paciente, de memoria, de concentración, porque eso nos va a dar una idea de la cooperación que se va a esperar durante el proceso de rehabilitación y de los logros que se van a alcanzar con el tratamiento. También es muy importante evaluar el concepto de autoestima, de imagen corporal y de aspecto personal, ver cómo está integrado la imagen del paciente y ver cuáles son las ideas erróneas o irreales y tratar de derivarlo lo más posible, lo más pronto posible a un aspecto, a un tratamiento psicológico. El nivel de independencia tiene que ver con toda la capacidad de la persona de generar una buena movilidad física, de realizar sus actividades de la vida diaria, de qué tanto es dependiente de medicamentos, qué tan capaces de realizar todavía algún trabajo o realizar un rol social, también es muy importante evaluarlo para de ahí plantear nuestros objetivos, que es reincorporarlos o repotencializar esas capacidades perdidas. Dentro de las relaciones sociales, pues son desde las relaciones personales, familiares, ver el apoyo social con el que la persona cuenta, y también entraría aquí el aspecto de relaciones sexuales. Dentro del ambiente, pues es toda esa seguridad física, tanto de su entorno como hogar, como de un entorno externo, para que le sea propicio generar todas sus actividades, que no tenga ninguna barrera en este sentido. Ver los recursos económicos con los que cuenta, porque así vamos a poder observar o visualizar qué tanta facilidad o qué tanto acceso a los servicios de salud tiene, su participación en las actividades recreativas y su capacidad de generar, de transportarse. Los aspectos trascendentales, pues aquí entrarían aspectos que son más importantes para el adulto mayor, como la espiritualidad, el poder practicar alguna religión y asistir a todas las actividades religiosas y sus creencias personales, que serán importantes para el paciente y que nosotros, a pesar de estar de acuerdo o no compartir las mismas ideas, tendremos que respetarlo, tomarlo en cuenta para su colaboración en la terapia física. Y deberá también de ser interdisciplinaria. En el PDF que tuvieron el acceso, que pudieron leer y que pudieron hacer la primera actividad, hablaban de un equipo multidisciplinario, y esto habla de que son diversas profesionales que actúan de manera independiente, que en algún caso pueden llegar a generar alguna comunicación entre estas áreas o no la pueden generar. Y ese no es nuestro aspecto ideal de atención en el adulto mayor. En el adulto mayor debería de ser de mejor manera interdisciplinaria, es decir, es que haya esa conexión entre todos los profesionales de la salud para que todos vayan con un mismo fin en cuanto a valoración, en cuanto actividades de intervención, en cuanto a objetivos, vayamos en una misma sintonía y se pueda mejorar el aspecto de tratamiento integral del paciente. Entonces, en un equipo interdisciplinario, todos estos profesionales de la salud van a generar evaluaciones y van a generar tratamientos de manera independiente, pero siempre va a haber una relación, y la relación puede ser informal, y en la mayoría de los casos o en la manera ideal deberá de ser formal, para generar así diálogos donde se discutan los principales problemas que se observaron en ese paciente, que se discutan los principales objetivos a lograr con nuestros tratamientos, aunque sean de manera aislada, y donde se discuta el plan integral, ¿no? El que todos los profesionales ayuden a trabajar las diversas áreas que están disminuidas o que están alteradas en nuestro adulto mayor. Cuando un equipo trabaja
De esta manera se muestra mayor eficiencia a nivel de la reducción de la mortalidad, una mejoría funcional de la persona, hay disminución de ingresos hospitalarios, hay disminución de comorbilidades asociadas. Entonces es el equipo de trabajo ideal y más cuando nos enfrentamos a adultos mayores. Entonces tendremos que lo componen geriatra, enfermero, que son los encargados de valorar las principales condiciones patológicas del paciente y dar atención médica, dar todos los cuidados al paciente que tiene restricciones por afectación de esta patología y que dan también seguimiento por medio de sus familiares. La psicología, que deberemos de tratar la parte de la motivación, de detectar a esas personas que cursen con depresión, porque nos van a generar mayor problema al estar inmunodeprimidos, pues son más susceptibles a generar patologías. Nutrición, porque sabemos que es un importante componente dentro de la salud y creo que era un aspecto que muchos me agregaron. Trabajo social, que es el que se encarga de ver todo el aspecto social, todo el aspecto familiar, todo el aspecto de los recursos a los que el paciente puede acceder y pues gestionar esos recursos cuando no les son posibles tener acceso y que se pueda generar una atención integral sin tantas limitaciones por ese sentido. Y los terapeutas físicos, ocupacionales y de lenguaje, que serán los encargados de devolver la mayor funcionalidad posible, la mayor movilidad, reintegrar a ese paciente a sus actividades cotidianas y también que sea capaz de generar un rol social por medio de la rehabilitación del lenguaje, de que sepa entablar conversaciones y relacionarse con otras personas. Y aparte, nuestra evaluación deberá de ser dinámica, una evaluación funcional en base a realización de actividades cotidianas y un máximo grado de independencia en el adulto mayor para determinar bajo los mismos factores el progreso del paciente. Entonces, es en esto en lo que nosotros basamos nuestra evaluación, saber si el paciente se desempeña de manera independiente en sus actividades básicas, en sus actividades instrumentales y en sus actividades avanzadas, que así lo han dividido para utilizarla como indicativas de qué tanta salud y qué tanta independencia tiene la persona, tanto en un aspecto físico como mental. Y así como establecer una competencia básica de autocuidado y de ver cuáles son las principales deficiencias en el ambiente físico y social del paciente y poder generar modificaciones. Más adelante vamos a estar viendo las escalas utilizadas para valorar cada una de las categorías de las actividades cotidianas. ¿Qué serían estas? Una valoración geriátrica integral va a utilizar métodos clásicos como la historia clínica, la exploración física, donde comienzas con una anamnesis, empiezas a preguntar al paciente en medida de lo posible o al familiar acerca de su condición, de sus antecedentes personales, antecedentes heredofamiliares, de sus antecedentes de tratamiento y posteriormente vamos a hacer una valoración de los diferentes aspectos importantes, ¿no? Por medio de escalas, que los aspectos serían estos, una medición funcional con estos índices o con estas escalas que nos sirven para medir las actividades básicas y las actividades instrumentales, ver la capacidad o la independencia que este paciente tiene en lo cognoscitivo, lo afectivo, lo social y lo nutricional. También existen escalas que habrán de analizarse al final y establecer el grado de afectación de ese paciente y generar pautas de tratamiento, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ya se ha detectado que en ciertas escalas hay limitaciones o hay dependencias, podemos establecer el grado de discapacidad que nuestro paciente, nuestro adulto mayor tiene. Y la OMS, con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, la CIF, va a describir a la discapacidad como el equilibrio negativo entre las capacidades de una persona y los requisitos de su entorno. Va a incluir el área social, el envejecimiento y la salud, además de estos elementos, lo que ya platicábamos. No solo se enfoca en la deficiencia de la estructura corporal o de la enfermedad o patología,
sino que también hay que establecer qué tanta limitación para realizar sus actividades le genera esta deficiencia, así como la restricción en la participación a un entorno social. Entonces es esto que ya comentamos, ver la valoración de una manera más integral y más en nuestro adulto mayor, que yo creo que es lo que nos diferencia a nosotros de profesionales de rehabilitación y de terapia física, a lo mejor del alcance de otros profesionales, ¿no? Que se van a limitar a tratar de controlar esas patologías, a controlar los síntomas, pero seremos nosotros los que le daremos un mayor enfoque a su actividad y a su participación social. La rehabilitación entonces como medio de prevención y tratamiento deberá de ser universal y deberá de ser un derecho al que todos los adultos mayores deberán de gozar. Debe de ser integrado en la asistencia del adulto mayor, es decir, complementar a este equipo multidisciplinario de atención, considerar al adulto mayor como un activo protagonista. Muchas veces lo dejamos como pasivo, como que todo lo tiene que hacer el terapeuta, todo lo tiene que hacer el médico en rehabilitación, todo lo tiene que hacer el enfermero, el geriatra. No, más en la rehabilitación es el adulto mayor el que toma un punto activo dentro de la participación para su recuperación. Es individualizado, hay veces que se puede trabajar en grupo, pero siempre tendrá necesidades muy específicas dependiendo de cada paciente. Entonces ahí deberemos de orientar nuestras estrategias más enfocadas. Favorecer la reintegración del adulto mayor a su medio social, integrar a los familiares no es un aspecto propio del paciente, pues son ellos los que lo ven la mayor parte del día, los que están en su entorno, y si no generamos integración en ellos no lograremos objetivos. Y tener como prioridad la mejora de la calidad de vida, como ya lo habíamos hablado. Entre las áreas tratadas por los programas de rehabilitación pueden incluir, muchos ya lo mencionaron, pero en sí es la mejora de las actividades de la vida diaria con diversas estrategias, con diversas herramientas, el control del dolor por medio del ejercicio, por medio de algunos medios físicos, como lo pudieron observar en ese PDF que estuvimos leyendo, el tratamiento de la patología prioritaria y prevención de complicaciones. Aunque es un paciente con pluripatología, hay que jerarquizar las patologías en base al modelo de atención y generar procesos de prevención por medio de actividad física. Prescripción de instrumentos adaptativos en caso de ser necesarios con el fin de mejorar la máxima autonomía. Actividades de traslado, mejora de coordinación y del equilibrio para prevención de caídas, para mejora de la discapacidad o de la invalidez. Y muy importante el área de enseñanza. Enseñanza no solo al paciente, sino a sus cuidadores, y enseñanza también a los sistemas de salud, a los componentes de los sistemas de salud, para que podamos generar un tratamiento más integral de nuestros pacientes. En sí, en grandes modos, este es todo el amplio papel que toma el terapeuta físico dentro de ese equipo multidisciplinario. Pero, como ya lo mencionamos, hay que fomentar la atención en un equipo interdisciplinario, pues es el que mejores resultados nos va a dar con nuestros pacientes.